Buenos días, alumnos de segundo de secundaria. Vamos a seguir con geometría. La clase anterior hemos hecho clasificación de ángulos y vamos a seguir haciendo clasificación de ángulos. ¿Ya? Todavía no hemos terminado con la teoría. La parte teórica es lo fundamental para entrar a la parte práctica. Si no dominamos la parte teórica, cuando ya viene la parte práctica, van a sufrir. Por eso es fundamental analizar, estudiar y debe quedar aquí la parte teórica. En la clase anterior hemos hecho clasificación de ángulos de acuerdo a su medida. Hemos hecho ángulo agudo. El ángulo agudo, su medida es menor de 90 grados. Desde 1 grado hasta 89 grados es ángulo agudo, menor a 90 grados. El ángulo obtuso es mayor a 90 grados. ¿Ya? Entonces vamos a poner ángulo obtuso mayor de 90 grados. Mayor de 90 grados. Y menor que 180 grados. El ángulo recto, todo esto hemos hecho ya. El ángulo recto mide 90 grados. 90 grados. Ángulo nulo, 0 grados. Ángulo llano mide 180 grados. ¿Ya? Ángulo llano 180 grados. De ahí tenemos el ángulo no convexo y el ángulo convexo. En el caso del ángulo no convexo, es mayor a 180 grados, 180 grados mayor y menor a 360 grados. Ángulo no convexo. El ángulo convexo es menor a 180 grados. Ya, todo eso hemos hecho la semana pasada. Todo eso hemos hecho la semana pasada. Ahora, lo que voy a explicar, como ya hemos hecho todo esto, hemos hecho los ángulos, clasificación de los ángulos de acuerdo a su medida. Ahora vamos a hacer clasificación de los ángulos de acuerdo a su posición. Y de ahí vamos a ver también la clasificación de los ángulos de acuerdo a la comparación de sus medidas. De acuerdo a su posición tenemos el ángulo adyacente. El ángulo adyacente tiene el vértice, acá está un vértice. El vértice es un punto. Es un punto. Y un lado común. Si esto es el vértice, es común para el ángulo alfa y beta. Y también tiene un lado común. Este lado común. El lado común del ángulo alfa y del ángulo beta. ¿Ya? Entonces acá tenemos el ángulo AOC. Medida del ángulo AOC es igual a la suma del ángulo alfa más ángulo beta. ¿Ya? Por otro, en este caso, el ángulo AOB, este ángulo, también conocido como ángulo alfa, es adyacente al ángulo BOC, conocido como ángulo beta. ¿Cuál es el adyacente del ángulo AOB? Su adyacente es el ángulo BOC.
Ahora, si yo digo cuál es el adyacente del ángulo alfa, su adyacente es el ángulo beta. La medida del ángulo AOC es igual a la suma del ángulo alfa con el ángulo beta. Voy a hacer en números. Por ejemplo, si el ángulo beta mide 32 grados y su adyacente mide 28 grados, ¿cuánto mide el ángulo AOC? Medida del ángulo AOC. Medida del ángulo AOC. Para hallar la medida del ángulo AOC, este ángulo, ¿qué voy a hacer? Voy a sumar, acá nos dice que debemos sumar ángulo alfa más ángulo beta. Ángulo alfa más ángulo beta. Ángulo alfa, ¿cuánto mide? 32 grados. Más beta. Beta, ¿cuánto mide? 28 grados. Ángulo AOC igual 8 más 2, 10. Va 1. 3 más 2, 5 más 1, 6. El ángulo AOC, este ángulo mide 60 grados. ¿Ya? Ángulos consecutivos. Los ángulos consecutivos, la medida del ángulo AOD es igual a la suma del ángulo alfa más ángulo beta más ángulo teta. El consecutivo del ángulo alfa es beta. El consecutivo del ángulo beta es teta. ¿Ya? Y si tú sumas los tres ángulos, estás hallando el valor del ángulo AOD. Vamos a hacer hallar la medida del ángulo AOD. Si este ángulo mide 18 grados, esto mide 12 grados y acá mide 10 grados, ¿cuánto mide el ángulo AOD? ¿Cuánto mide todo esto? ¿Qué voy a hacer? Me dice que debo sumar el ángulo alfa igual a 18 grados más ángulo beta 12 grados más ángulo teta 10 grados. Ángulo AOD, medida 18 más 12, 30 más 10, 40. El ángulo AOD, todo este ángulo mide 40 grados. ¿Ya? Entonces el consecutivo del ángulo alfa es el ángulo beta. Del ángulo beta consecutivo es el ángulo teta. Y la medida del ángulo AOD es la suma del ángulo alfa más ángulo beta más ángulo teta. Aquí está la fórmula. Ángulo opuesto por el vértice. Cuando un ángulo es opuesto por el vértice, tienen el vértice común. Aquí está el vértice. Aquí hay un puntito. Ese puntito se llama vértice. Ese puntito se llama vértice. Ese vértice es el común de los dos ángulos A o B o B o A, y también es el común del ángulo A o B o B o A. ¿Ya? Los lados de uno es la prolongación del otro. Si aquí tengo yo un lado, esto se está prolongando aquí. Lado B,
y sale el otro lado B entre comillas. Y aquí la prolongación del lado A es el otro, la prolongación del lado A es el otro que tiene su omega. Ahora vamos a ver los lados de una, es la prolongación del otro lado, ya está allá. Dos ángulos opuestos por el vértice tienen igual medida. Dos ángulos opuestos por el vértice, a veces va a haber problemas, nosotros vamos a tener problemas. Dado dos ángulos opuestos por el vértice, el ángulo AOB, ángulo AOB mide 24 grados. El ángulo AOB mide 24 grados. Pero esta palabra ángulos opuestos por el vértice significa que el ángulo AOB es igual al ángulo BOA. ¿Eso qué significa? Si el ángulo AOB tiene 24 grados, el ángulo BOA también mide 24 grados. ¿Ya? También mide 24 grados. Acá tenemos ángulo AOB igual al ángulo AOB. Significa que estos dos miden igual. Y sucede igual con el siguiente. Acá tenemos otro ángulo. Acá tenemos otro ángulo. Medida del ángulo BOA. BOA es igual a la medida del ángulo AOB. Si esto mide 70 grados, esto también mide 70 grados. Entonces ya tenemos, ya conocemos el ángulo opuesto por el vértice. Opuestos por el vértice significa que tienen un vértice común, un punto acá. ¿Ya? Los lados de uno es la prolongación del otro lado. El lado B es la prolongación del otro lado. El lado A es la prolongación del otro lado. Dos ángulos opuestos por el vértice tienen igual medida. Aquí tenemos el vértice y sus opuestos. Tienen igual medida. Si tiene 24, tiene 24. Si esto tiene 36 grados, esto también tiene 36 grados. A eso se refiere los ángulos opuestos por el vértice. Tienen igual medida. Ahora vamos a ver el número 3, de acuerdo a la comparación de sus medidas. Ángulo complementario. Cuando hablamos de un ángulo complementario, estamos hablando de un ángulo que mide 90 grados. ¿Ya? Dos ángulos son complementarios. Acá está este cuadrito de acá, nos hace ver que este ángulo mide, acá hay un cuadrito, nos hace ver que mide 90 grados. Dos ángulos son complementarios y la suma de sus medidas es 90 grados. Por ejemplo, si yo digo aquí, el ángulo AOB, este ángulo, mide 60 grados. ¿Cuál es su complemento? Su complemento será el 30 grados. ¿Por qué? 60 más 30 llega a 90 grados. Cuando hablamos de ángulo complementario, estamos hablando qué número le falta para llegar a 90 grados. Si acá tiene 60, ¿qué número nos falta para llegar a 90 grados? 30. Vamos a hacer al revés. Si uno de los ángulos mide 70 grados, ¿qué ángulo, qué medida
le falta para llegar a los 90 grados? ¿O qué ángulo le falta para llegar a los 90 grados? Le falta 20 grados. ¿Para qué? Para ser igual a 90 grados. Si acá hay 70 grados, ¿cuál sería su complemento para llegar a 90 grados? 20 grados. ¿Ya? Ahora en matemática, esto se resuelve con una ecuación. Dado el ángulo complementario, uno de sus ángulos mide 70. ¿Cuánto mide el otro ángulo? Como no sé, le pongo x. Entonces hago 70 más x. Cuando hablo de complementario estamos hablando de 90 grados. Entonces, ¿qué hago? Bajo igual, bajo 90, bajo x, más 70 pasa con menos 70. 90 menos 70, 20 grados. Esa es la respuesta. El complemento de 70 grados es igual a 20 grados. ¿Ya? Cuando hablamos de ángulo complementario tenemos que trabajar con 90 grados. Tiene que llegar a 90 grados. Ahora cuando hablamos de ángulo suplementario, de acá de este ángulo suplementario, estamos hablando de 180 grados. Dos ángulos son suplementarios y la suma de sus medidas, estas dos medidas sumando, tiene que llegar a 180 grados. Vamos a hacer el ejemplo. Si el ángulo COB mide 100 grados, ¿cuál es su complemento? ¿Cuánto mide el ángulo AOB? ¿Cuánto nos falta para llegar a 180 grados? 80 grados. El complemento de 100 grados es 80 grados. ¿Ya? Otro ejemplo. ¿Cuál es el complemento del ángulo de 120 grados? Vamos a resolver con una ecuación. Si el ángulo B o C mide 120 grados, ¿cuánto mide el ángulo AOB? ¿Cuánto mide su complemento? 120 grados más X igual a 180 grados. Siempre va a ser igual a 180 grados. Bajo igual, bajo 180, bajo x, más 120 pasa con menos 120. 180 menos 120, 60 grados. Esa es la respuesta. Entonces x vale 60 grados. ¿Ya? En resumen, cuando hablamos de ángulo complementario, estamos hablando de ángulo que tiene 90 grados. Cuando hablamos de ángulo suplementario, estamos hablando de un ángulo que tiene 180 grados. ¿Ya? Esa es la parte teórica. La parte teórica. Ahora yo voy a dejar, de aquí una hora voy a dejar yo preguntas, todo lo que es de la parte teórica y algunos ejercicios de ángulos complementarios y suplementarios. ¿Ya? Nos estamos viendo, alumnos. Hasta luego.